there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swagger junto a Dave Smith, John Rosenstern, Lauren Larson Pérez Reagan y Josh Rosenstern. Y ustedes, estamos muy felices de tenerlos con nosotros, estudiando la palabra de Dios. Y como la mayoría de ustedes saben, estamos estudiando la doctrina del reino milenial, la era del reino. Estamos a punto de terminar y por supuesto no hemos ni siquiera rascado la superficie de la magnitud de lo que eso será. Tratamos de imaginarnos y no podemos. Tratamos de figurar lo que es y no se puede. Y nos hemos fijado en lo que la palabra de Dios dice y va mucho más allá de la comparación. No podemos, no se puede realmente acercarse a lo que va a ser. Pero gloria a Dios por la información que el Señor sí nos dio. Campañas, hermanos. Sí, señor, este fin de semana voy a ir a Garland, Texas. Está afuera del área de Dallas-Fort Worth para estar en Christ Unveiled Ministries y el pastor Charles Lincoln. Vamos a tener 5 servicios, viernes a las 7 de la noche, sábado a las 10 a 12 vamos a tener un servicio de enseñanza y el sábado a las 7 de la noche. El domingo en la mañana, 2 servicios, uno a las 9 de la mañana y el siguiente a las 11 de la mañana. Vamos a predicar distintos mensajes en cada servicio, así que venga y participe este fin de semana. Nos gustaría verlo en esa área. ¿Qué tal, Pérez? Sí, señor, voy a estar con el pastor Mark y Randall Mouse at the Cross Family Worship Center en Cuba Service. Un servicio el viernes a las 6:30, el sábado a las 10:30 y a las 6:30. Y el domingo en la mañana a las 10:30. Y vamos a bautizar en ese servicio. El pastor Mouse me llamó este fin de semana y me pidió que hiciéramos un servicio de bautismo ese domingo. Estamos planificando hacer eso. Si está en el área y nunca se ha bautizado o se ha reconciliado con el Señor y quiere hacer esa confesión pública, me gustaría verlo en ese servicio. Así que estamos esperando verlos este fin de semana. Espero que tengas una como la de Crossfire. Estoy esperando lo mismo. Estaremos creyendo contigo. Joseph, ¿Van a bautizar antes o después del servicio? después. Josh, perdón. Sí, señor. El 17 al 19 de junio vamos a ir a Grenada, Mississippi, The Lighthouse Church. Viernes, sábado y domingo van a hacer los servicios, 4 servicios. El hermano Randy Raps va a estar ahí con nosotros viernes y sábado. Va a dirigir la alabanza, vamos a tener un buen tiempo. Así que llame a Farrell Wilson, el pastor. Su número es 662-294-0608. Y para incluir algo, tenemos esta pregunta, hermano Swagger, y lo hacemos de vez en cuando. La gente necesita comprar boletos o reservar asientos. No, usted solo llega. Pero Una una ofrenda se ofrenda. aprecia mucho. Así es, sí, sí. Somos evangelistas, sí, pero todos están bienvenidos a estos servicios. Todos son invitados. No tiene que reservar nada. Bueno, saben que tenemos eso todo el tiempo en esos coliseos. Y, pero algunos sí cobraban, no nuestra gente, pero algunos evangelistas sí cobraban y cierta cantidad, $10 o $20 o lo que sea que hubiera sido eso para mí es incorrecto. Eso viene a devaluar el evangelio. Tal vez el Señor no lo ve así, pero bueno, así es como funcionaría. Así que te dejaré fuera, ¿no? No, ya dio la información. Bueno, yo estaba dándole Dave tiempo suficiente para que enderezara sus pensamientos. Sí, sí, ya sé. Pero sí, Dave, sí, por favor. Yo sé el lugar donde se tiene que reservar un lugar es el cielo. Bueno, ¿va a comprar boleto para eso o qué? No se compra un boleto, es gratis. Ah, bueno, El excelente. precio ya se pagó.
Ya veo. Charlie y yo vamos a estar en Ottawa, Illinois, este fin de semana, el viernes a las 7, sábado en la mañana a las 11, reunión de varones a las 6 de la tarde el sábado y a las 10 de la mañana el domingo. Heritage Christian Center, Johnny Deborah Winger. La iglesia está localizada en 900 Hicks Street. Este viernes estamos esperándolos. Todos estos creyentes, quien quiera que haya confiado en Cristo para salvación, recibirá cuerpos glorificados en la primera resurrección. ¿Y cómo serán esos cuerpos glorificados? Gente me hace esa pregunta constantemente. ¿Cómo serán los cuerpos glorificados? Juan el Amado nos da cierta información. Él dijo, Amados, ahora somos hijos de Dios. somos igualmente hijos de Dios ahora como lo seremos después de la resurrección. Ahora quiero que piensen bien en eso porque es importante. Y ustedes, si son nacidos de nuevo, son hijos de Dios. Y Juan dijo, amados, ahora somos hijos de Dios. Y le doy gracias a Dios por eso. Yo no lo merezco ni tampoco ustedes, pero somos hechos hijos de Dios por la experiencia del nacer de nuevo. No tenemos cuerpos glorificados aún. Pablo dijo que somos santificados, somos justificados y seremos tiempo futuro glorificado. Alabado Dios que eso sucederá y eso pasará, será lo más glorioso. Cuerpo glorificado que no se enfermará, que no envejecerá, que no será viejo, que no sufrirá demencia ni cualquier cosa similar. Piensen en un cuerpo físico que no envejece, no envejecerá el cuerpo glorificado. 1000 años de esta fecha será igual que hoy. Y eso es bastante glorioso, para ser honesto. Adelante, Dave. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Nuestro estado actual como hijos de Dios no es en lo absoluto como lo será en la resurrección venidera. Y entonces nos fijamos en lo que tenemos hoy, gracias a Dios por ello, pero no es como lo que va a ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, El rapto seremos semejantes a Él. nos habla de ser glorificado. Esas 5 palabras, seremos semejantes a Él. Eso es anonadante. Estamos hablando de algo que es tan impresionante que desafía la descripción de que seremos como Él. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Muy bien, adelante. Porque le veremos tal como Él es. Los ojos físicos en un cuerpo mortal no pueden ver esa gloria, solamente los ojos en cuerpos glorificados. Si vamos a tener cuerpos glorificados tal como Jesús, exactamente como era Él después de su resurrección, porque Él tenía un cuerpo glorificado después de su resurrección. Él dijo de sí mismo mientras hablaba con sus discípulos, Mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpan y ved. ahora comprenderán cuál fue realmente su resurrección. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Antes de leer lo que sigue, no podían entender a Jesucristo como ser humano físicamente, ya lo diré bien en un momento, no lo podían comprender después de la resurrección. Pensaban de él como si fuese un espíritu. Era un espíritu, pensaron, pero no lo era. Él tenía carne y huesos. No se menciona la sangre. Tenía carne y huesos tal como tenía antes de su glorificación o resurrección. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo que no era un espíritu excorpóreo, porque era lo que pensaban que era. Él, de hecho, tenía un cuerpo físico de carne y huesos.
No había sangre mencionada porque el cuerpo glorificado no tiene sangre. Sin embargo, el cuerpo o la vida del cuerpo está en la sangre. Entonces, cuando nuestros cuerpos sean glorificados, nuestra vida estará en el Espíritu Santo, por decirlo así. Hago pausa aquí un momento porque esto es fenomenal. Esa es la razón por qué el cuerpo físico que vamos a tener, que será glorificado, no envejecerá porque no tiene sangre. La vida, la escritura nos dice que la vida está en la sangre. Pero si no tiene uno sangre, entonces la vida que dependía de la sangre ya no dependerá de ella más, ahora dependerá del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Él puede hacer cualquier cosa, Él es Dios. Entonces, ¿tienen ustedes algo que añadir de esto o no? Hermanos Juan, el 1 Corintios capítulo 15, Pablo dice que en la resurrección Dios nos dará un cuerpo. Y hay cuerpos que son terrenales y celestiales. Esos cuerpos terrenales son los que se les dio a Adán. Es para vivir en la tierra, son diseñados para vivir en la tierra y la tierra fue hecha para el hombre. Y en ese cuerpo, por supuesto, la carne y la sangre, como usted dice, como habla en Levíticos capítulo 11, está en la sangre. Desafortunadamente por el pecado, eso corrupto el cuerpo y la enfermedad entró al mundo. En el cuerpo el pecado va a ser manejado por el espíritu, entonces no va a ser limitado para la tierra, va a tener capacidad, y vamos a darle las notas que usted ha puesto. Y es más capaz de lo que el cuerpo humano pudo hacer, tiene más potencial. La idea es que por años usted siempre ha escuchado que cuando personas mueren o bebés mueren se van a convertir en ángeles. Los humanos nunca se Así convierten en es, ángeles y los correcto. ángeles nunca se convierten en humanos porque son diferentes creación. Nosotros hemos sido creados en la imagen de Cristo, de Dios. Nuestro cuerpo tiene esa cosa única. Vamos a ser conocidos como somos conocidos, dijo Pablo. Yo siempre voy a ser John Rosenstern, Dave Smith siempre va a ser James Smith. Espera un momento, permíteme interrumpirte, John. El color que tenemos hoy siempre lo tendremos. Yo creo que sí vamos a tener eso. No es ofensa para Dios, Él lo diseñó así. Pero lo precioso es que vamos a ser conocidos como somos conocidos, vamos a ser glorificados, vamos a ser perfeccionados, no va a haber pecado, no vamos a tener una naturaleza pecaminosa, no vamos a tener el parecer perfecto de Cristo. Y no habrá racismo. No va a haber ninguna parcialidad porque Dios es justo y perfecto y justo y ahora vamos a tener la mente de Cristo, entonces vamos a poder ejercer esas cosas sin complicación. Miren, lo que muchas de estas cosas que estás mencionando, que son lo que la gente quiere ser, a mí no me importaría nada el color, pero mucha gente quiere un color diferente. No están felices con su color y todo eso, pero nada de eso será supremo en la primera resurrección, en lo absoluto, y cualquier color que tenga la persona será completamente feliz con él. Y eso es para cualquier otra cosa también, porque Dios no hará un cuerpo glorificado que falte, que tenga falta. Si miramos al Señor, podemos ver diversidad preciosa en la humanidad, en el sentido de el color de la piel, los atributos físicos y también lo miramos en el reino animal y lo miramos en todo. Dios es un Dios diverso, pero una cosa única y provee es oportunidad igual para todos. Es de la manera que podemos ser salvos y tener una relación con Él. Ese es lo que representa la oportunidad, el privilegio que todos tenemos para aceptar o rechazar a Jesucristo es basado en nuestra voluntad. Una vez que lo recibimos, ahora entramos en su diversidad, pero es una unidad de diversidad verdadera, porque hay diferencias, pero todo lo que tenemos es la mente de Cristo. Y una vez que uno es salvo, no deberían de ver el color, no tenían que ver el estatus financiero, dónde nació, deberían de estar viendo la sangre de Jesucristo. Pero no sé si le llaman el sistema de castas o no, pero aún, si pudiera encontrar las palabras para explicarlo, aún
hay una idea de superioridad en la gente. Si pudiéramos encontrar una persona que regresara al Mayflower, eso sería algo excelente, ¿verdad? Sí, Si la persona es rica, bueno, eso le da cierto estatus sí. que el pobre no tiene, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, vemos aquí a Dave que él está enseñoreándose sobre mí todo el tiempo porque él tiene una maestría y yo tengo un título mío nada más. ¿Significa que usted es mejor que yo? No hablaré de esas cosas. Es algo honorario. Una de las No, cosas. no es algo. Es un grado y título honorario. Lo que es ¿Es correcto, interesante. Dave, o no? Usted fue, ¿Antes de antes de que qué? fue salvo. Todos Bueno. éramos. Trata otra vez. Estoy tratando, estoy tratando. Trabaja fuerte, Loren. Todo el proceso de salvación nuevamente, John mencionó, todos los hombres y mujeres pueden aceptar a Cristo. Ese es el plan de Dios, pero en la salvación, Pablo dijo que nosotros, adelanto, por decirlo así, este proceso de la transformación va a tomar lugar hasta el momento que nosotros somos consumados, que tenemos el resto del don que es consumado por el cuerpo glorificado. Entonces nosotros literalmente estamos en un tiempo de prueba. En la práctica judía, el esposo y la esposa estarían casados legalmente, pero no se unieran. Pero hay un tiempo en donde, tal como José y María en el Nuevo Testamento, el tiempo en donde iban a ser probados para ver si eran fieles. Eso era uno de los propósitos. Y sabemos que existe un tiempo para ver si vamos a ser fieles a la fe, continuando a creer en Cristo y permitirle a Él, a través del adelanto que tenemos en relativamente a la obra de la salvación. Vamos a adelantarnos en eso, lo vamos a aceptar, lo vamos a mantener, pero en ese día, cuando suene la trompeta, entonces, como 1 Corintios 15 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, todos vamos a ser transformados, entonces vamos a movernos de el adelante a la plenitud de lo que nos trae la salvación, y eso incluye el cuerpo glorificado, incluye la obra completa del hombre interior, y nos tiene ahí para siempre y nos libra del problema del Sí, pecado así y todo el es. pecado, y ahora estamos tratando de aprender a levantarnos sobre eso. Estas cosas de las que estamos hablando ahora mismo, de acuerdo a 1 de Juan, capítulo 3, si nos fijamos en el próximo versículo que no está listado en el libro, los que tienen esta esperanza dentro de sí mismos se purifican así como Él es puro. Todo de lo que estamos hablando en este momento, el futuro, el arrebatamiento de la iglesia, el reino milenial con Cristo, esta eternidad con Cristo Jesús en un estado perfecto, se supone que debe ser un factor de motivación para cada creyente para prepararse para entrar al proceso de ser purificado, de ser transformado a la imagen de Cristo, preparándose y estar listo para lo que Cristo haga y su regreso. Habían 10 vírgenes y yo creo que las vírgenes nos hablan de su pureza hasta cierto punto. Y yo sí creo en fijarnos en ese pasaje que las 10 hasta cierto punto todas estaban bien con Dios, por lo menos es la intención. 5 se prepararon para ver al novio cuando llegara y 5 no. Y eso es algo que yo encuentro extremadamente importante. El creyente debe estar viendo la venida de Cristo como un factor de motivación para prepararse. Y se puede ver a través de los evangelios una y otra vez un mandato a ser sabios y estar listos cuando regrese el Señor. Al estar viendo ese próximo regreso, debemos estar motivándonos para poder ser purificados a su imagen. Por la gracia de Dios. Así es. Hemos estado hablando en las últimas 2 semanas, el tribunal de Cristo. Este depósito que tenemos, ¿qué hacemos con él?
Así como dijo Pérez, está la idea de la purificación, pero no ignoramos la obra que somos llamados a hacer. Tenemos que estar buscando la voluntad de Dios para nuestra vida, para completar ese llamado en nuestra vida, porque todos esos beneficios pueden ser aumentados. El tribunal de Cristo nos recompensa por la obra de nuestro cuerpo, pero y vamos a hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Hay personas que están haciendo cosas que Dios no les ha llamado a hacer. Están haciendo cosas espirituales, pero los recompensas va a ser lo que Dios nos ha designado para hacer. Correcto, sí. Entonces, cuando miramos en la resurrección, Pablo usa el término que comparando el sol a la luna, la iluminación del azul es más significante en comparación al reflejo de la luna contra el sol, pero la recompensa que podemos recibir puede ser bastante si completamos la obra de Dios. Ahora, donde la gente no entiende es que piensan que tiene que ser algo más grande y mayor, pensando que es así mide el mundo las cosas. Bueno, este hizo esto y le hizo lo otro. Dios no está haciendo eso. Él está viendo nuestra fidelidad, lo que hemos sido llamados para hacer y cumplirlo. Uso a mi madre y no lo uso y no la quiero levantar sobre la gente, pero ella fue fiel en lo que Dios la llamó a hacer en su ambiente. Es de orar sin cesar, hora tras hora, día tras día. Ella buscaba al Señor. Ese era su llamado. Ella pudo ir a evangelizar y tocar todas las puertas en la calle, puede ir ministrar en las calles y tal vez pudo ser bueno, pero eso no fue lo que Dios la llamó. Ahora ella nunca dejaba de testificar cuando tenía la oportunidad, pero su ministerio era orar. Tenemos ver cuál es el ministerio de Dios para nuestra vida y tratar de completar lo que Él nos ha llamado a hacer. Yo creo que esas son las recompensas que Dios nos va a dar. John, con respecto a eso, una persona tiene que hacer, si no saben exactamente lo que el Señor quiere que ellos hagan, tienen que hacer en el presente lo que pueden hacer. Seguro, sí. Solo hagan lo que pueden hacer, cualquier cosa que sea. ¿Puede ser fiel usted a la iglesia? Claro que sí. Puede donar de acuerdo a lo que tiene. Y pueden tener una vida de oración, claro que sí. Así es. Tienen que hacer lo que puedan y el Señor después incrementará y Así es. añadirá. Y pero tenemos a tantos que dicen, bueno, yo no tenía una visión, no he tenido visiones ni nada así, y no hacen nada. Somos fieles con lo que Él nos da. La parábola de los talentos. Si escondemos el talento, no vamos a ver los beneficios. Si Exactamente. usamos lo que Él nos ha dado, nos va a dar más si somos fieles con lo poco que nos Sí, da. es Así es. muy importante, pero es difícil mantener a algunos cristianos, aún siquiera en Sí, la iglesia. Cada hijo de Dios debe proclamar en su mente y corazón, cada vez que las puertas de la iglesia estén abiertas, por la gracia de Dios, ahí voy a estar, a menos que tenga un trabajo o una de esas noches o lo que sea. Pero yo voy a estar ahí, lo tiene que hacer. Debería pagar sus diezmos a la obra de Dios. Y él debería hacer cualquier cosa que pueda hacer. Y muchas cosas, yo por ejemplo, si le pido a alguien predicar el domingo a la mañana, no lo pudiera hacer, la correcto. mayoría de la congregación. Así que Dios no espera que ellos hagan lo que no pueden hacer. Pero lo que sí pueden hacer es muy importante. Si no hacen nada, están ignorando lo que sí pueden hacer. Correcto. Y el Señor no le agrada eso. No hay crecimiento tampoco, no hay crecimiento espiritual, porque si comenzamos a hacer algo, Él incrementará esa Así es, sí. situación y nos hará más responsables para trabajar para Él a un grado mayor. Pero primero tenemos que ser fieles en lo Correcto. poco antes de Amén. permitirnos crecer. Escuché a mi hija mayor, Joy. Ella ministró en el libro de Ruth en su iglesia este fin de semana. Hizo un punto sobre esto, hablando de Ruth. Ya sabemos la historia de Ruth, cómo ella regresó a Belén con Noemí. Ella dijo que lo que está enfrente de usted, eso es lo que necesita hacer. Ruth miraba alrededor y lo único que podía hacer en ese tiempo era ir al campo y
recoger los manojos que quedaron atrás. Y ella hizo eso, ella hizo lo que estaba enfrente de ella y ella se hizo Así la es. dueña de ese campo y mucho más. Es el mismo concepto, el mismo precepto. Si miramos alrededor y le decimos, Señor, estamos donde estamos, ¿qué tengo que hacer? Ahí es donde lo ha puesto. Si lo ha estado siguiendo a él le va a mostrar lo que tiene que hacer. Pero para esperar hasta que se terminan las cosas, usted no llegue al final de la jornada sin tomar el primer paso. Entonces, ¿qué es lo que ha puesto Dios enfrente de usted? ¿Qué está disponible para usted hacer? Si usted es fiel para hacer eso, nuevamente Él le va a añadir. Esa historia de Ruth para mí es una de las historias más fuertes en la palabra de Sí, Dios. Señor. Aprendemos muchas cosas de ello, tal como su hija lo declaró. Pero lo primero es que Dios no puede usar a gente Correcto. perezosa, Amén. Amén. no puede usar a gente holgazana. Ruth hubiera podido ir a Noemí, su suegra, y decirle cuando le dijo, bueno, que no tenían medios Nada, de nada. apoyo. Le dijo, bueno, nuestra costumbre es que en el tiempo de la cosecha, y este era el tiempo de la cosecha de trigo, ¿verdad? Correcto, De sí. la cebada. Los segadores deben dejar las esquinas de los campos sin tocar. Y si les decimos, o si se les dice a ellos, dejarán pocos más manojos. Ruth hubiera podido decir, ¿quieres decir que yo vaya para allá con un saco y que trabaje como con un perro? Así es. Yo no voy a hacer eso. Correcto. Yo tengo un ministerio. Jamás hubieran escuchado de su nombre en la Biblia Sí. si hubiera hecho eso. Pero ella hizo lo que estaba delante de ella. Ella tomó lo que estaba disponible. Su nombre está en la lista, en la Así genealogía de es, Cristo. sí, Entonces, esos primeros pasos son importantes, pensando de que usted es muy bueno para hacer cualquier cosa. Siempre es un problema. Cuando comprendemos la cruz, Pablo, entonces nos dice en Romanos 12, buscar nuestro ministerio mientras estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Pero su primera declaración cuando nos dirige a nuestro ministerio es que no piense más de lo que debería pensar de uno mismo. Mire cómo sea humilde y depender de mí y empiece a hacer lo que Dios ha puesto en su corazón y nada es muy pequeño para el reino de Dios. correcto. El creyente debe hacer lo que él o ella pueden Correcto, hacer, sí. sí. Dios no espera que alguien entre aquí de la iglesia y que se encargue de esta cadena. Correcto, sí. No lo harían muy bien. Nuevamente, siendo la historia de Ruth. Ella no sabe dónde ir, entonces ella solo va buscando uno de esos campos. Y ella ve, No hay casualidad cuando se trata con el Espíritu Santo en estos días, cuando lo que encontramos, así como Ruth, una clave a lo que puede involucrar su futuro, que va a ser en su futuro. Ella no tenía ninguna idea que había escogido el campo que eran de uno de los redentores de su familia. Él no tenía ninguna idea, solo vio el campo y dice, voy a llegar a ese campo. Esos son los tipos de cosas que Dios, en su habilidad sobrenatural de hacer todas las cosas para nuestro bien, arregla todo muy preciosamente. Miro en los últimos 36 años y puedo contar esta historia una y otra y otra y otra vez. Mi padre nos creó para ser trabajadores. Me acuerdo cuando estaba creciendo. En nuestra área lo grande era conseguir una moto y montarla en los bosques, una pequeña Honda o lo que sea. Tenía 13 años de edad y le dije a mi papá, ¿puedo comprar una motocicleta que mis amigos tienen? Y le digo, sí, le voy a comprar después de que pintes la casa. Bueno, nuestra casa no era algo pequeño y yo tengo 13 años de edad. Yo aprendí cómo lijar, cómo pintar y todo. Yo trabajé todo el verano para pintar esa casa y lo hice.
lo logré y mi papá me compró esa motocicleta después del trabajo. Él me enseñó a trabajar, él me enseñó cómo ganarme la vida. Él me enseñó que si no éramos haraganes íbamos a ser recompensados por lo que hacíamos. Yo sé que no trabajamos para recompensa para el reino, sino que lo hacemos por amor. Pero hay un sentido que si usted es haragán, no entre al ministerio, por favor, vaya a hacer otra cosa donde puede ser haragán, porque el ministerio y trabajar para Dios no es algo que es un trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sino que es algo de que se tiene que dedicar a las cosas que Dios tiene para usted. Solo hacer lo que uno puede hacer. Ahí comienza. Y el Señor se encarga de lo demás. La Escritura es muy clara en eso. Si uno toma ese talento y lo sepulta, Así es. Sí. el Señor no ve eso con mucha Correcto, felicidad. correcto, La persona perderá lo que tiene. correcto. Sí. Y eso es tremendamente importante. El Señor está interesado en ver nuestra obediencia más que nuestro sacrificio. Obediencia es mejor que sacrificio. Eso es lo que dice la Escritura. Eso nos requiere a dejar a un lado lo que pensamos lo que es correcto, lo que no sabemos y confiar en Él y seguirlo. Muchas veces que el Señor no nos da luces altas para ver adelante. Él nos va a ayudar mientras vamos hacia adelante, así como los sacerdotes cuando cruzaron el río Jordán. Él los ayudó. Pero gracias a Dios que no nos muestra todo porque nosotros vamos a hacer un caos antes de comenzar ese camino. Sí, así es. Ese es lo que es fe. Está buscando la obediencia. ¿Qué tal si Ruth hubiera sido haragana? Pero ¿qué tal si ella hubiera ido a trabajar a otro campo? No siguió lo que yo creo que es la unción la dirección del Espíritu Santo. No se presenta en la Escritura, pero si ella no hubiera estado en ese campo en ese tiempo mientras Dios abrió la oportunidad, Creo que sí está presentado ahí. así es. El punto es que unas cosas es no querer trabajar y ser aragán, que el Señor no tiene paciencia para eso. El haraganería y renegar, Dios no aguanta eso, pero muchas personas caminan ese camino y hacer cosas que piensan que es correcto y que deberían hacer y termina ser un desastre. Y hay personas que han comenzado iglesias que el Señor le dijo después, yo no le dije que comenzara esta iglesia y tuvieran que dirigirse a esa situación. Y todos hemos hecho a tiempos con buenas intenciones, pero Dios no está buscando buenas intenciones. Hermano Swagger, yo pienso mucho, muy frecuentemente en la historia que usted cuenta de las dos mujeres que llegaron a Faraday, Luisiana, y comenzaron a limpiar un campo, ¿verdad? Empezaron a limpiar un campo Sí, para así es. tener un avivamiento. Con sus manos era todo lo que tenían, no tenían nada más. Mi tío, que era un multimillonario, él era uno de los 3 millonarios en ese pequeño pueblo. Él era un personaje, era todo lo que puedo decir, es todo lo que puedo decir. Y él da la vuelta a la esquina en la calle y ve a esas dos señoras allá afuera limpiando un lote con sus manos nada más. No tenían ni siquiera una pala o un rastrillo. Él estaba curioso, él sabía quién era el dueño del lote. James Corbett era el dueño del lote. Así que él se detuvo y se acercó a donde ellas estaban y les preguntó, ¿qué es lo que están haciendo? Dijeron, estamos limpiando el lote. ¿Saben quién es el dueño? Y dijo, sí, sí sabemos. Pedimos permiso y nos lo dio. Y eso hizo que mi tío tuviera más curiosidad y él dijo, bueno, ¿quiere decir usted que el señor Corbett les dio a usted? Sí, claro. ¿Y qué van a hacer aquí de cualquier manera? Ustedes dos mujeres solas. Vamos a poner una carpa y vamos a comenzar un avivamiento. ¿Qué es eso? Dijo él. Él jamás había estado en la iglesia en toda su vida, no lo creo. Tal vez en algún funeral, pero lo dudo. Y bueno, am, la historia, más sin embargo, lo impresionante de todo es que él les prestó el dinero, que fueron varios meses después, pero les prestó el dinero para edificar su iglesia. Y
uno no podía pedir prestado en ese entonces, era durante la depresión. No se podía pedir prestado. Prestar dinero para una iglesia es una burla, un chiste, una broma, pero se los prestó. Y yo no sé si él cuando murió, si murió salvo o perdido, simplemente no lo sé. Francis y yo lo visitamos a él en el hospital justo antes, tal vez horas antes de que él falleciera. Y no recuerdo mucho de esa conversación. Él era un individuo bastante extraño. Maldecía casi cada aliento. Sin embargo, tenía un corazón tierno hacia Dios. Ahora Mm. investiguen esa situación. Esa iglesia no hubiera sido edificada si no hubiera sido por él. Wow, y de esa iglesia, ¿no fue en esa iglesia que sus padres aceptaron a Esa Cristo? iglesia, sí. Mis padres, los padres de Jerry Lee Lewis, la madre de Mickey, fue salva ahí. Y su padre, yo lo gané para el Señor poco antes de morir. Y sí, toda nuestra familia fue salva en esa iglesia. Piensa en eso. No fue, no fue una iglesia grande, 35, 40 personas tal vez era el límite que teníamos. Y no está tan mal hoy, pero entonces, bueno, si uno no le pertenecía a una iglesia bautista, era un loco de algún Mm. otro lugar o lo que sea, o un metodista o presbiteriano o católico. Pero, ¿a qué iglesia pertenece usted? Preguntaban en la escuela, ya no lo hacen, pero yo diría Asambleas de Dios y era vergonzoso porque siempre decían, ¿qué es eso? Pero esas dos señoras hicieron lo que Dios les dijo que hicieran. Eran root modernas, Sí, hicieron lo que el Señor les dijo que hicieran. pero su obediencia, miremos el resultado, porque toda alma que usted Sí, ha tocado en este mundo, hermanos, por la gracia de Dios, es el resultado de la obediencia de ellos a Dios y ese esfuerzo para traer un avivamiento a ese en pueblo. las puertas de la gloria recibirán su galardón Yo creo. por cualquiera que el Señor nos haya Oh, sí. ayudado a nosotros a hacer. Y hay misioneros el día de hoy allá afuera que Dios los usa. Las cruzadas que condujimos en sus áreas, Así es. ellos recibirán su galardón y el Señor solo es el que puede hacer todo eso. Nosotros no sabemos, pero Él lo sabe. Correcto. Hay buena ganancia. Aquí Jesús dijo, el que recoge recibe ganancia y recoge fruto para vida eterna. Y el que siembra y recoge van a regocijarse juntos. Ese es Sí, el pago que recibimos ahora, son almas, y yo amén. creo que es el beneficio. Hay muchos que siembran y no se ve mucho de su siembra. La cosecha es cuando uno lo ve, pero Él dijo que el galardón será el mismo para aquel que O sea, fielmente siembra y el que fielmente ciega. esparciendo la semilla de la palabra, no sabemos cuánto Amén. impacto va a hacer, porque es la cosecha del Señor, Así no la nuestra. es. Tenemos un privilegio ahora. Ahora hay que prepararse para la cosecha que viene. Josh, creo que fue Josh que dijo hace un momento, ¿quién se atrevería a pensar cuando esas mujeres estaban ahí arrancando las hierbas malas con sus manos en ese lote, en aquel pueblo en medio de la nada en Faraday, Luisiana? No digas nada, Loren. Gracias a Dios por Faraday, lo único que puedo decir. Bueno, de cualquier manera, ese número ilimitado de Así es. almas que saldría de Sí. ese esfuerzo. No se puede, solo Dios, Así es, solo sí. Dios. Y regresamos a Ruth, de la que estábamos hablando. Ella era una moabita maldita. Sí. Y eso significa que ella no tenía nada, nada en sí misma, nada, punto. Pero ella fue fiel en Así es. hacer lo que podía hacer. Lo que estaba delante de ella. Y de ahí salió el día en el que le dijeron, tomas a este hombre para ser tu esposo, Correcto. tu fiel esposo.
y bueno, el linaje. Ahora, uno no puede tener No, mejor estatus que es correcto. en el linaje de Así Cristo. es. Dave, Necesitamos tomar una pausa. creo que sí, ¿verdad? Bueno, ya volvemos. Ya volvimos. Vamos a tener cuerpos glorificados como Jesús. Sí, vamos a tener cuerpos glorificados como Jesús y los tendremos. ¿Cómo era él después de su resurrección? Él dijo de sí mismo y habló a sus discípulos, Mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpan y ven. porque pensaban que era un espíritu excorpóreo. Era lo que pensaban. Todos estaban equivocados. En primer lugar, no creían que él iba a resucitar de los muertos. No lo creían. Simplemente no. Lo vieron morir y la idea de que él resucitara de los muertos simplemente no lo vieron. Y la idea de, bueno, de cualquier cosa así, él pensaron que era un cuerpo excorpóreo, es lo que pensaban. Él dijo, léalo otra vez, Dave. Mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpan y ven. Ahora comprenderán cuál fue realmente su resurrección. Porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Pensaban que solo era un espíritu que se les aparecía. En otras palabras, Jesús les decía que él no era un espíritu excorpóreo o incorpóreo. De hecho, tenía un cuerpo físico de carne y sangre, o perdón, carne y huesos. No se menciona la sangre porque el cuerpo glorificado no tiene sangre, mientras que ahora la vida de la carne está en la sangre. Entonces, cuando nuestros cuerpos sean glorificados, la vida será en el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo. Lucas capítulo 24:39. ¿Alguien quiere hacer comentarios antes de dejar este punto? Dave, Tam- Él quería que él tocara su cuerpo. ¿Se puede imaginar? creo que tenían miedo de hacerlo. Sí, sí. Ellos tenían mucho miedo. Vamos a hablar de eso un poquito más en la próxima línea, pero acuérdese que están encerrados en un cuarto y de repente se aparece, se abre la puerta y todo eso, pero la idea de que un espíritu no es algo que sería fuera del alcance de sus pensamientos. Sí, correcto, tiene razón. De repente él está ahí, no se abre Y ellos puerta. no conocen o no ellos saben que nadie puede hacer eso. Correcto, lo único que haría sentido es que era un ¿Qué fue lo fantasma. que escribió Juan? Lo palpamos. Esto realmente se convierte en un punto muy importante teológico para encontrar una enseñanza herédica aquí que se encuentra en los días de Juan, los 80, 90 después de Cristo, donde habían gnósticos, tal vez prenósticos, que estaban enseñando que Jesucristo no era carne y sangre, Porque la carne era mala. porque la carne era mala y el Mesías nunca pudo haber sido carne y sangre. Y este es, desde ellos se vuelve un punto muy fuerte teológico para los apóstoles cuando empiezan a enseñar esto. Sí, pero tenemos que pensar que estaba mucho más Seguro, allá de la creencia. Todo. Ellos lo vieron morir en esa cruz. exactamente. Y no fue algo lindo, fue algo horrible. Lo vieron. ¿Quién dijo? Tomás dijo, al menos que yo lo mire con mis ojos. No voy a creer. Creo que él dijo que ponga mis, Sí, mis manos en su herida también o algo así. Es difícil culparlos realmente. sí. Es difícil culparlos. Si nosotros miramos toda la historia, nuevamente lo vamos a leer. Tienen que meterse en la mente de los apóstoles. Acaban de ver a su Cristo, su Mesías, su líder. Lo acaban de matar. Él fue matado por el resultado de la traición de un hombre que trabajó con ellos, anduvo con él, no tenía ninguna idea que era un ladrón
y planificó traicionarlo. Ellos habían perdido eso, pero después este hombre comete suicidio. Entonces lo pierden también por el resultado de su traición. Miran en parte probablemente la golpiza y la crucifixión de Cristo y lo vieron morir. Están confundidos completamente, aunque Cristo una y otra vez les había dicho, voy a morir en las manos de los fariseos, saduceos, me voy a levantar otra vez, encuéntrame en Galilea. Él les dijo varias veces. Por lo menos 3 veces en el libro de Mateo se ha registrado cuántas veces, pero estas son cosas que ellos no comprendían y realmente no estaban pensando en eso. Este es un grupo que totalmente está emocionalmente cansados, por decirlo así, y ahora tienen temor de su propio asesinato, por decirlo ahí, de ser tomado por las autoridades. Las autoridades salieron con matar a Jesús porque no iban a tratar de eliminar a sus discípulos también. Entonces, todas estas cosas están sucediendo, están encerrados en el aposento alto, están confundidos, están quebrantados de corazón y de muchos aspectos, y de repente, ¡boom! En el centro del cuarto, Ahí ahí está está. parado. Ahora, ¿qué pensaría usted? Tenemos que ponernos en sus sandalias, por decirlo así, y tratar de ver dónde están emocionalmente, porque esto no era algo fácil. No tenían Mateo, Lucas y Juan para referirse. No sabían Correcto, las no, respuestas. ellos eran Mateo, Marcos, Lucas, sí. Ellos no sabían el fin de la historia. Entonces, cuando sucede esto, todos esos eventos, hay muchas cosas que se unen a esto, que tenemos que comprender la emoción que estaba pasando en sus vidas por estos eventos. ¿Qué habríamos hecho nosotros? ¿Qué Exactamente, habríamos dicho correcto. nosotros? Todas esas cosas, el arresto, la pérdida de un amigo, de su líder, sus propios temores. Estos no son hombres que están felices, sino que están Y terrorizados y no saben qué hacer. ellos pensaban que Jesús iba a libertar a Israel del imperio romano. Sí, Y nosotros hemos dedicado nuestras vidas a Él. Dimos y correcto. rendimos todo 3 años y medio para seguirlo y Él se deja matar sin ni siquiera levantar una mano. Como un hombre que camina sobre el agua y levantar a los muertos, ¿cómo puede suceder esto? Tienen que entrar en sus corazones y su mente lo más posible y usar un poco de, ¿qué dijo el doctor Crabtree? ¿Cómo lo llamaba? Imaginación santificada. Así Y es, entrar en sus corazones y sus mentes y considerarlo. Y después Jesús entra al cuarto. Literalmente desaparece. así es. Como Así Elías se. eran hombres, como Elías él dijo era de pasiones similares. Nosotros somos gente y ellos pensaban como nosotros, como gente, Correcto. cosas que causan temor y también tristeza. Tristeza, Y confusión, a ellos todo también. eso se encuentra ahí. Entonces, solo quería puede ayudarnos en el próximo pasaje. Adelante, Dave. La operación de Cristo. No, 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 al fondo. Bueno, también sabemos que el cuerpo glorificado tiene la capacidad de simplemente desaparecer. Eso, eso es bastante en sí mismo. Así es. En cuanto a los dos discípulos que tuvieron a Cristo con ellos, pero no lo conocían después de que habló con ellos un buen rato e incluso cenó con ellos. Después la escritura dice, mas él se desapareció de su vista. No solo pudo desvanecerse, sino que también parece que podía aparecer repentinamente. Con respecto a esto, la escritura también dice, Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, proclama la primera reunión en domingo. Si se dan cuenta en estas cosas, el sábado no era honrado en nada de esto. El domingo sí, porque ese era el día en el que resucitó de los muertos. Adelante. estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, El miedo expresado aquí pertenece a la idea o el pensamiento que las autoridades religiosas que ahora habían asesinado a Jesús muy bien pudieran tratar de hacer lo mismo a sus seguidores más cercanos. El día del Pentecostés, gracias a Dios, eliminaría este miedo. vino Jesús y puesto en medio.
no nos da información sobre cómo se hizo esto. Él solo parece haber aparecido repentinamente. y les dijo, paz a vosotros. Presenta un saludo común, pero viniendo de él y especialmente en este momento significaba muchísimo. Ahora aprendemos de estos pasajes que el cuerpo glorificado puede aparecer, desaparecer, que los muros o estructuras de cualquier naturaleza no son barrera para él, Correcto. no constituyen barrera para el Señor. Y será lo mismo para cada creyente que tenga ese cuerpo glorificado. Muros no serán una barrera. Espacio, tiempo, eh, Correcto. no afecta o impacta. Lo único que tenemos cerca de esto, de esta escritura, es después de que Felipe bautizó al eunuco de Etiopía, fue llevado a otro lugar y todavía está en el cuerpo físico, pero esto eventualmente o mm, va- muestra la velocidad que una persona puede viajar y usted han sugerido y otros han sugerido a usted que en el cuerpo glorificado no movemos en la velocidad de ¿Cómo se llamaba el pensamiento. teólogo, teólogo bautista? Kenneth Wuest. Sí. Es lo que él pensaba. Entonces el proceso sea esto, donde el Señor quiere que vayamos, instantáneamente podemos aparecernos en esa localidad, sea es adentro, afuera, arriba, abajo, lo que sea el caso. No parece que hay limitaciones. Más sin embargo, cuando es presente el cuerpo, así como Cristo, era uno que podían sentir, podían tocar, uno que podía consumir comida que él lo hizo tratando de confortarlos a ellos en una de las visitas. Bien interesante, los discípulos recibieron de él instrucciones, pero él desaparece. Estaban gozosos hasta que Tomás entra y dice, no voy a creer lo que dicen. Y se sientan ahí en el mismo cuarto por 7 días y no se mueven. Un du- Uno que Sí. duda entre los 11 creyentes quita el gozo de la visitación de la mente y el corazón. Ellos se sentaron ahí hasta que regresó el Señor y los reprendió por su incredulidad. Pero todo el tiempo Él está tratando de que vayan a Galilea. Ese es donde Él les dijo que fueran antes de morir. Va a la mentalidad de los creyentes, de los discípulos en el tiempo de la muerte de Jesús. No comprendieron lo que estaba sucediendo. No tenían la teología, no tenían todo, no entendían todo, lucharon aún cuando lo vieron en Galilea 14 días después de su resurrección. Algunos adoraron y algunos todavía dudaban. Entonces, en hecho, cuando la Biblia dice que él pasó 40 días comprobando de que estaba vivo, con en la versión, muchas Pruebas pruebas. indubitables. ¿Cuál es el para Indubitables. sí, para que él estaba vivo? Tenemos que comprender que ellos estaban luchando con la idea de que Jesús, Indubitables. infalable, muchas pruebas infalables para comprobar de que él estaba vivo. No podían aceptar esto y era bien difícil hasta que Pedro fue restaurado en los lagos de Galilea. Podemos hacer la Cambió todo. pregunta, ¿a dónde fue cuando él se fue de allí? ¿Dónde él quería ir? No sé, no sabemos, no sabemos. No se nos dice a dónde, pero aún en esos 40 días y muchas pruebas inefables, él no se quedaba con ellos todo el tiempo. Así es, sí. Nuevamente y este está preparando por el día de Pentecostés. Tenemos que comprender que los discípulos no entraron a esto con una teología, sino que estaban luchando a veces solo creer lo que estaba sucediendo, lo que acaba de suceder, que la resurrección era real. Entonces su habilidad de creer el mensaje estaba limitado a que Jesús era el Mesías y la escritura comprobaban que Jesús era el Mesías, debería morir
y levantarse de los muertos. Solo sabían eso y ese era el mensaje cuando regresaron al libro de los Hechos al aposento alto. Llegaron a creerlo totalmente. Estaban convencidos completamente después de 40 días que Jesús estaba vivo y que la Biblia enseñaba que el Mesías tiene que levantarse de los muertos. También sabemos que el cuerpo glorificado no tendrá naturaleza pecaminosa. Y no teniendo esa naturaleza pecaminosa, nunca morirá. Sobre esto Pablo dijo o escribió. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, Proclama cuánto tiempo tomará para que este cambio tenga lugar. a la final trompeta. Es la primera resurrección de la vida otra vez. No denota por el uso de la palabra último que habrán sonidos de trompeta sucesivos, sino denota que es el cierre de las cosas, refiriéndose a la era de la iglesia. Porque se tocará la trompeta Es la trompeta de Dios, 1 Tesalonicenses 4:16. y los muertos serán resucitados incorruptibles Los santos muertos sin naturaleza pecaminosa, y todos nosotros seremos transformados. vestidos con el cuerpo glorificado. Porque es necesario que esto corruptible La naturaleza pecaminosa, se viste de un incorrupción cuerpo glorificado sin naturaleza y pecaminosa, esto mortal sujeto a la muerte, se vista de inmortalidad. nunca morirá. Este es el tiempo en el que el Señor removerá la naturaleza pecaminosa. La gente ha hecho la pregunta, ¿por qué no lo hizo cuando fue salvo? Bueno, hay muchas razones. Razones de disciplina sería una de las mejores razones. Sabemos que este problema existe y puede causarnos tremendos problemas si no lo tratamos como debemos y permitimos que nuestra fe funcione para nosotros como debe. Pero va a llegar el momento en el que eso se irá. Y dice, porque esto corruptible, que es la naturaleza pecaminosa, debe vestirse de incorruptibilidad, un cuerpo glorificado sin naturaleza pecaminosa. Y gracias a Dios por eso, porque tenemos a algunos hoy que dicen que el creyente no tiene naturaleza pecaminosa. ¿Verdad o no? Correcta. Dicen que ha sido eliminada en la salvación. Se nos ha acabado el tiempo, creo yo. ¿Tengo razón o no? Está correcto. Sí, gracias por haber estado con nosotros. Dios los bendiga. No se pierdan el próximo. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watch